que es una persona reconocida en nuestro... Aquí, ¿qué quieres? Y aquí está tu agua y aquí está. Que es reconocida en el ámbito nacional e internacional y nos acompaña desde hoy en el ejercicio. Gracias. Buenas tardes. Démosle un segundo que cambie mi computador. Cuando uno piensa en neurociencias, normalmente la gente supone que esto es tecnología avanzada, que hay que hacer muchas cosas, que se requiere de grandes laboratorios. Y afortunadamente hoy la neurociencia ha venido aterrizándose a nuestra realidad, digámoslo de una forma, a las posibilidades que nosotros tenemos en nuestro medio. Siguiente, por favor. El término neurociencia es relativamente nuevo, básicamente que es simplemente coger el conocimiento que nos aportan muchas áreas y ponerlo en la práctica, no solamente de la psicología o la neurología. Hoy hablamos de neurociencia en casi todos los ámbitos, y inclusive muchos de los aportes de la inteligencia artificial son producto de la investigación que hemos tenido en neurociencias. Aquí lo que pasó es que personas de la salud nos unimos con personas de la ingeniería y empezamos a combinar conocimientos que nos permitieran dar y entender procesos que se dan a nivel normal, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo son nuestros sentimientos, y lo pusimos a una realidad mucho más clara, como les digo, desde la ingeniería misma, y tiene que ver con la innovación en la captura de datos. Por ejemplo, hoy tenemos mapeadores muy sofisticados que te dan información de cada zona del cerebro en tiempo real, en actuaciones reales. Ya esto se ha salido un poco de los laboratorios, ya lo podemos tener en campos prácticos como en el deporte, pero también se ha aplicado a la educación, a las finanzas y a otro tipo de cosas. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de deporte, siguiente, vamos a encontrar que nos hemos especializado en cosas o en habilidades que tienen deporte. Cuando hablamos de psicología del deporte, lo que uno habla es de desarrollo de habilidades. Así como yo desarrollo la fuerza, la resistencia, pues tengo que desarrollar mis capacidades cognitivas de pensamiento, de control emocional, de manejo atencional y demás. Y ahí es donde nos hemos centrado. Cómo todo a partir de estos procesos cognitivos, emocionales, motivacionales, empezamos a trabajar. ¿Cómo hacemos para optimizar esas habilidades? ¿Cómo las podemos entrenar de una manera mucho más eficiente? Y adicional, cómo a partir de allí podemos inclusive mejorar técnicas desde el orden de vista biomecánico, como lo veían ustedes ahorita, del gesto deportivo y demás. Y algo que mencionaban hace un rato del bienestar del atleta, que a veces los que estamos metidos en el alto rendimiento se nos olvida que trabajamos con seres humanos que tienen emociones, que tienen problemas, que tienen dificultades, y que eso de alguna manera va a hacer que se afecte nuestro rendimiento. Y es por eso que esa influencia que tiene ese bienestar en nuestro cerebro va a influir de alguna manera, de manera positiva o negativa, en ese rendimiento. Yo no puedo entrenar a un chico si llega con hambre. ¿Por qué? Porque fisiológicamente su cerebro va a estar ocupado pues, de la necesidad primaria. Hoy tenemos un problema muy grande con el sueño, los chicos no duermen. ¿Y en dónde se consolida la memoria? Cuando dormimos. Y entonces, todos estos problemas es lo que han hecho que nosotros, como les digo, desde la neurología, desde la psicología, hemos empezado a especializarnos y hemos empezado a entender un poco más. Cuando hablamos de talento, siguiente por favor, el proceso se vuelve un poco más complejo. ¿Por qué? Porque solemos confundir a los niños con adultos pequeños. Creemos que los niños tienen las mismas capacidades y de por sí a veces nos sorprenden. Vemos niños de 2, 3 años manejando con la misma facilidad un celular que el papá y decimos, uy, qué niño tan inteligente, cuando la inteligencia aún no se ha desarrollado. ¿Qué pasa? Que tienen muy buenas o tenemos muy buenas neuronas de espejos que hacemos que imitemos muy fácil. Y entonces allí no hay procesos de aprendizaje como tal, hay procesos de imitación de que el niño está viendo al papá hacer lo mismo y él lo vuelve a hacer. Y nos estamos volviendo adictos muy chiquitos. Hoy en día tenemos problemas con las pantallas. La generación de ustedes, revisan en su celular, ahí tiene una configuración que le dice cuántas horas al día gastan viendo TikTok, Instagram, WhatsApp y demás, y se van a sorprender la cantidad de tiempo que gastan allí viendo esto. Y entonces, ¿cómo esto en cerebros que hasta ahora están terminando su maduración,
Y ahí les cuento, hoy sabemos que el cerebro termina su maduración a los 25 años. Muchos de nuestro auditorio hasta ahora está en ese proceso. Y ahí es donde realmente empieza a terminarse la adolescencia. Y es que tiene que ver con ese desarrollo que va de abajo hacia arriba. Recuerden los principios de desarrollo, principio próximo distal, principio en el cerebro se madura de abajo hacia arriba, y la última zona en madurar es la zona frontal. Y eso se termina por allá hacia los 25 años. Claro, si tienes buenas condiciones de vida, si tienes buena calidad, si tienes buenos hábitos, etcétera, etcétera. Y entonces acá empezamos a entender qué era lo que tenía que empezar a influenciar cuando hablábamos de desarrollo deportivo en niños. A mí la semana pasada tuvimos un campeón de ajedrez en juegos departamentales de 5 años. Y todo el mundo se ponía eufórico y yo me ponía asustado. ¿Cuál va a ser el desarrollo deportivo de ese niño a los 12, a los 14, a los 16? Un niño que afortunadamente entiende esto como un juego y lo que hace es jugar. Y me decían, no, es que él termina el juego y se pone a jugar carritos y es que él no se estresa. Pues es que a los 5 años uno no sabe ni qué es el estrés. El estrés aparece por allá a los 7, 8 años. Empezamos a reconocer qué es la ansiedad. Los niños no sufren de ansiedad. Antes de los 5 años no, pero lo creemos. Y entonces el niño hiperactivo es ansioso. Y empezamos a confundir y empezamos a creer que ciertos fenómenos que hacen parte de la naturaleza del niño se vuelven patológicos. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Vuelvo a lo mismo, niño a los 2 años no es inteligente, usa neuronas de espejo. Niños antes de los 7 años no saben qué es el estrés. Y entonces ahí tenemos que empezar a trabajar con ciertas cosas del desarrollo. Antes de los 7, entre los 7 y los 9 años, es el punto crítico para enseñar algunos deportes, como la gimnasia. A ver cuántos de ustedes son capaces de hacer un triple mortal hoy en día. Y eso no se llama mortal porque sí. Y no es porque no tengan capacidades coordinativas, porque las tenemos. Pero es que cuando les dicen mortal ya nos da miedo. Y nos paralizamos y no lo hacemos. Y entonces es allí en donde yo empiezo a entender que esto que estoy viendo acá no es simplemente producto del azar. Siguiente, por favor. Y aquí aparece una cosa muy interesante. Y es quizá el primer aporte que por allá en los años 60, la neurociencia no es nueva, nos empezó a dar. Y nos dije, miren, hay unos periodos críticos. Quienes hemos estudiado pedagogía, por allá escuchamos a un señor que se llamaba Piaget, por allá en los años 40, que decía, hay unas etapas críticas en donde yo tengo que tener claro qué hacer. Luego vienen todas las teorías de pedagogía, que no los voy a enredar con eso porque ustedes saben más que yo, pero que empezaron a decir, estos momentos tienen que tenerse en cuenta. Yo no puedo madurar a un niño como madura un aguacate. El cerebro lleva 40.000 años en evolución y no porque yo quiera voy a cambiar la programación de ese cerebro. Claro, habrá momentos en donde esos periodos críticos se van a adelantar. Factores genéticos, factores de alimentación. Hace un poco el profe nos decía que no nos podemos comparar con la población europea. Y no porque tengamos mejores cerebros allá o acá, simplemente porque las condiciones de vida son mejores o peores, a veces yo lo dudo, allá. Y lo digo peores porque la tasa de suicidios en jóvenes está disparada en Europa, en primer mundo. Y uno dice, ¿y en Latinoamérica por qué no? Pues porque aprendemos a ser más resilientes desde más chiquitos. Y eso hace parte que también, eso hace que influya en nuestro desarrollo cerebral. Entonces, teniendo en cuenta esto, la neurociencia nos dijo, miren, usted tiene que poner mucha atención en esto. Se me fue esto. Bueno, ojo, que cuando hablamos de desarrollo deportivo, lo ideal es empezar entre los 7 y 12 años. No es gratis. Es allí en donde empezamos a desarrollar habilidades motoras muy eficientemente. Voy a ponerles un ejemplo. Intenten pararse sin apoyarse de nada. Por favor, pónganse de pie. ¿Con qué facilidad lo hicieron? ¿Y por qué lo hicieron? Un niño de los 5 años tiene que tener apoyos. Ahora traten de sentarse cruzando la pierna y siéntense. Ah, vea, ya nos costó más trabajo.
no es un gesto natural. Tenemos que pensar cómo hacerlo. ¿Cuál pierna pongo flexionada? ¿La derecha, la izquierda? Yo soy diestro, soy zurdo. Y entonces allá mi cerebro empieza a tener unas capacidades de análisis que fueron muy rápidas. Cuando les dije, les pedí el favor que se levantaran, lo hicieron en menos de un segundo. Cuando les dije siéntense, que era más fácil, les costó más trabajo. Y eso tiene que ver con esto. Esas habilidades motoras fines que empiezan a desarrollarse así, no van a cambiar. ¿Ustedes alguna vez se preguntaron por qué sus abuelas les costaba tanto manejar un carro? En el caso de mi mamá. Porque es que a las mujeres, en la época de mi mamá, a esta edad solamente las dejaban jugar con muñecas y las tenían encerradas en la casa. Y entonces no desarrollaron capacidades motoras que tenían que desarrollarlo. Claro, después pudieron aprender, pero el periodo crítico ya había pasado. Lo mismo pasa al contrario. No porque tenga un talento, lo tengo que madurar más rápido, porque puede que motormente haya desarrollado habilidades, pero cognitivamente, emocionalmente lo ha hecho, o lo contrario. Yo conozco chicos que emocionalmente son muy fuertes, son muy resilientes, pero motoramente no. Entonces tengo que tener en cuenta todas estas variables que están acá. Y acá encontramos a ver que el desarrollo deportivo, la especialización, vea que no vamos en contra de lo que dicen los teóricos, aparece por acá, en donde tengo que ya especializar, donde ya puedo desarrollar capacidades motoras, donde aparece una cosa muy bonita que se llama el control inhibitorio, que termina por allá a los 25 años, que es el que me permite a mí controlar emociones. ¿Y cómo se hace? Generando problemas, generando dificultades. El entreno es eso. Permanentemente, ¿qué es lo que yo hago? Generar situaciones en donde el deportista tenga que resolver. ¿Quiénes van a llegar al alto rendimiento? No los que mejores resuelvan, sino los que mejores controlen. Y aparecen otros rasgos que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Acá me faltó la última etapa que digamos que no la pongo porque teóricamente está, pero no hay estudios que me refuercen eso, que es de los 18 a los 25 años, que tiene que ver con el desarrollo de esta generación. ¿Qué hemos encontrado desde los estudios? Que la maduración ahora se demora un poco más. Y uno dice, ¿y por qué? El padre de la resiliencia, que tiene un nombre rarísimo, un señor que fue sobreviviente, judío, sobreviviente del Holocausto, empezó a preguntarse por qué, y empezó a hacer estudios comparativos entre población africana, que llegaba a Europa, y los residentes nativos europeos. Y descubrió algo muy interesante. Y es que entre más problemas se tiene en las primeras etapas de vida, más rápido madura el cerebro. Por eso es que los latinoamericanos nos suicidamos menos, porque vivimos con problemas todo el tiempo. Y generamos problemas todo el tiempo. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que esta generación estamos evitando que tengan problemas y estamos cometiendo errores muy grandes. Hoy la neurociencia nos está diciendo, genere problemas en los niños, genere problemas en los adolescentes. Y el entreno es eso. ¿Cómo genero eso? Cuando van a competencia, pues la competencia es la réplica del entrenamiento. Eso me lo enseñaron a mí hace 30 años. Entonces, cuando yo soy capaz de generar un entrenamiento en donde el chico tiene que resolver, pues la competencia va a ser fácil. Y entonces, ¿qué estoy haciendo allí? Resolución de problemas, memoria de trabajo, capacidad de análisis, control emocional, que seguramente le sirve para el deporte. Pero ¿qué hace un alto ejecutivo? Resuelve problemas, se controla el estrés, maneja sus emociones. Y hay cosas paradójicas. Normalmente un ejecutivo, y eso se ha medido con equipos, un ejecutivo resuelve problemas en 3 segundos. ¿Ustedes saben en cuánto lo hace Messi? En 450 milésimas de segundo. Y Ronaldo en 552. Son capaces de salir de una situación tan rápido que ni siquiera se dan cuenta de. Y tiene que ver con ese desarrollo que tiene su cerebro. Acá aparecen 2 conceptos de autores clásicos, siguiente por favor, que hablan de lo que es la técnica y el aprendizaje motor. Estos señores seguramente nunca leyeron nada de neurociencias
sobre todo el de la derecha. ¿Mm? Y todos los que han trabajado en entrenamiento los han leído. Entonces decía, mire, ¿qué es una técnica? Pues es un sistema en donde yo tengo acciones consecutivas que de alguna forma voy a aprender. Eso es la técnica. Y digo de alguna forma porque eso no es estándar. La técnica tiene el gran lío, y acá tengo a dos profesores que no me dejan mentir, que es que la técnica depende del individuo, cómo la va a aprender. ¿Mm? Aquí el profe Portela no me deja mentir. Un agarre de raqueta, simple. ¿Cuántos agarres de raqueta hay, profe? 2. ¿Y de qué depende que los usen o no? Bueno, 2, ¿y cuántas variaciones hay allí? Infinitas, no depende del cristiano que usted tenga delante. Y entonces, ¿por qué suponemos que es estándar? ¿Se acuerdan que les decía que depende de esas capacidades que tiene el individuo para hacerlo? Y lo otro, ¿qué es lo que yo tengo que generar a la larga? Esto, un hábito motor. Un hábito motor es caminar. ¿Ustedes piensan cuando caminan? Respiren. ¿Por qué paran? Respirar es de las cosas que nunca dejamos de hacer. Y respirar genera muchos movimientos. Eso va desde que por allá abajo en el recto abdominal aparece, impulsa el diafragma y mueve todo, como 47 músculos de la espalda, como 14 de la parte de adelante. ¿Para qué? Para que simplemente el diafragma le dé capacidad al pulmón, que no es un músculo, es tejido liso, y se expanda. Y son hábitos. Deportista que piense, ¿cómo voy a responder un ataque en cualquier deporte? ¿Cómo va a patear un balón? ¿Cómo va a hacer un lanzamiento? Mientras lo piense, ya pasó el tiempo. Lo marcaron, se cayó, le marcaron otro punto. Y entonces el hábito, ese hábito motor, se vuelve un poco más lento. Siguiente, por favor. Y acá aparece una cosa muy interesante, que es lo que a uno le enseñan. Perdón, ya apago esto, que no sé por qué está sonando. Acá aparece una cosa muy interesante y es cómo adquirimos la información. Entonces hay diferentes fases. Una fase de información en donde yo simplemente estoy teniendo conocimiento de lo que voy a hacer. Acá, ¿a través de qué? De los sentidos. Inclusive la propiocepción, que a veces no la tenemos en cuenta, y es cómo él siente su movimiento, cómo él siente su cuerpo. Luego una fase de coordinación gruesa, en donde se hace torpemente el gesto. Una fase de coordinación fina en donde se empieza a perfeccionar. Siguiente, por favor. Y entonces acá aparece el segundo aporte. ¿Cómo hace el cerebro esto? Por favor. Vamos dándole clic, que son muchas. Lo primero que hago es una asociación de la información sensorial. Eso se hace acá en el occipital, en el temporal y por acá en el parietal. Y acá, por acá hay una zona que se llama la corteza de asociación, que coge toda la información de todos los sentidos, incluyendo la propiocepción, y la empieza a integrar para empezar a establecer qué es lo que tengo que hacer. Siguiente. Y luego, por acá la otra corteza de asociación, las áreas 7, 5 y 9, dicen, ya tengo la información, la coordino, y cuál va a ser la tarea. Siguiente. Entonces, aquí, si yo ya tengo una programación previa, intento replicar el movimiento. Si no, empiezo a planificar. ¿Cómo voy a trabajar todo esto? Siguiente. Y entonces por acá, ya en esta zona, empiezo a establecer cuál es la mejor estrategia para reproducir mi movimiento. Siguiente. Y entonces por acá, si yo ya tengo información previa, aparece este amigo que es del cerebelo y empieza a decir, bueno, ¿cuáles son las mejores señales que tengo que hacer? ¿Qué músculos voy a implicar? ¿Cuáles van a ser los antagonistas? ¿Cuáles van a ser los que me van a hacer la tarea? Involucro partes del cuerpo que no están, involucro todo lo que puedo realizar cuando, por ejemplo, camino. Siguiente. Y empieza la elaboración, el inicio del movimiento y la elaboración de las órdenes motoras. El cerebro produce eso. Vías deferentes lo manda a cada uno de los músculos. Siguiente. Y entonces, acá la corteza motora, es por acá, se fue esto, bueno, por acá adelante, en esta parte del frente, empieza a hacer toda la programación y planificación del movimiento.
¿Cuánto duramos haciendo eso? Nada, menos de medio segundo. Claro, cuando el gesto y el hábito ya está. Cuando estamos aprendiendo, nos demoramos más. Y es la toma de decisiones. Y es cuando tengo que, por ensayo y error, porque no hay ninguna otra forma mejor de aprender, empiezo a perfeccionar el movimiento. Ese agarre, lo pongo más adelante, lo pongo más atrás, hago más tensión en los dedos. Un desplazamiento en un deporte de combate. ¿Será que es más fácil hacerlo lateral? ¿Será que es más fácil hacerlo atrás? Y mientras lo pensé, ya me pegaron 2 veces en la cara. Pero es la única forma de aprender. Y entonces, a partir de esos errores, estoy haciendo muchos enlaces sinápticos y empiezo a generar lo que en deporte se llaman autopistas de información. ¿Cuántas veces o cuántas repeticiones se hacen para aprender un gesto deportivo? Dependiendo del gesto son entre 1000 y 10.000. Y para reaprenderlo hay que multiplicar por 10, o sea, entre 10.000 y 100.000. Y no es que yo olvide, es que simplemente genero una nueva ruta sináptica, una nueva ruta en este movimiento que me permite a mí integrar la información. Fíjense que acabo de señalarles que el cerebro está actuando en todo lo que nosotros hacemos. Hasta la década de los 70 creíamos que había zonas puntuales en el cerebro que hacían una tarea puntual. ¿Qué pasó? En esa época no teníamos resonadores, no teníamos TAC, no teníamos PET, no teníamos mapeadores del cerebro, entonces era imposible saber eso. Como les digo, gracias a la ingeniería empezamos a tener nueva información que nos hizo recalcular y reorientar ciertas cosas. Antes suponíamos que entre más neuronas del cerebro era mejor. Resulta que con estos equipos descubrimos que uno tiene muchas podas en su vida. Una cuando nace. Cuando nace el cerebro dice, usted neurona se va a encargar de la digestión, usted neurona se va a encargar de la visión, usted neurona, y todo lo que no tiene función se va. Ahí perdemos más o menos el 30% de las neuronas con las que nacemos. A los 5 años. ¿Por qué? Porque a los 5 años ya caminamos, ya hablamos, hablar es de las cosas más complejas. Ya hacemos una cantidad de funciones cognitivas torpemente, pero ya las tenemos y todo lo que sobra se elimina. Y la pregunta que nos hacíamos, ¿por qué pasa esto? Porque es que cada neurona gasta 10 veces lo que gasta el músculo más largo del cuerpo. Y entonces, si tengo más neuronas, mi gasto energético es muy alto. Hay una película que se llama Lucy, que esta señora comía y comía y comía sin parar, y es porque su cerebro gasta mucha energía. Entonces, de alguna forma, por allá el genio que nos creó dijo, venga, yo tengo que hacer que esto sea económico. Y empezó a hacer que se redujera el número de neuronas. Entonces, lo que tenemos es mucha cantidad de sinapsis, eso lo descubrimos por allá en los 90, y descubrimos que habían otros procesos que al final les voy a hablar de la neuroplasticidad. Siguiente, por favor. Y acá aparece un tercer aporte. Siga. Y es ese concepto de la neuroplasticidad. Yo tengo una paciente de 86 años que lleva 12 años sufriendo Alzheimer. Normalmente los pacientes de Alzheimer no viven tanto. Esta señora me ha sorprendido en 2 cosas. Antes de pandemia tuvo una fractura de cadera, ya no estaba caminando. Entonces, con el ortopedista llegamos a la conclusión que no valía la pena hacer el reemplazo completo, simplemente se reemplazó la cabeza del fémur. Y un día cualquiera se paró y caminó. Con el neurólogo decíamos, no es posible. Yo les puedo mostrar el último TAC de la señora y zonas grises ya no hay. ¿Por qué? Porque la enfermedad ha hecho que su cerebro se muera, de a pocos. Y no hace más de un mes me sorprendió porque aunque no tiene motricidad fina, le pusieron la comida frente a la mesa, a ella normalmente una enfermera le da de comer, la enfermera no llegó y ella simplemente cogió el plato, la cuchara y empezó a comer sola. ¿Cómo carajos? No tengo ni idea.
Señora, es mi mamá. A mí me lo preguntan y todo el mundo, yo le decía al neurólogo, ¿cómo lo hace? Y me dijo, es esto. Mi mamá creció en un ambiente de conflicto, fue desplazada por la violencia de los años 50, que fue una violencia mucho más cruda que la que hoy en día tenemos, y le tocó hacer 1000 cosas, y entonces su cerebro se volvió muy neuroplástico, tiene una plasticidad increíble. Y entonces se acuerdan que les decía que antes teníamos ciertas zonas que decíamos, no, el cerebro reaprende, el cerebro se reorganiza. Y es lo que hacen ustedes con los atletas todo el tiempo. Y en los niños esto es fundamental. ¿Por qué pedimos hoy que los niños hagan muchos deportes antes de especializarlo? Porque básicamente estoy generando neuroplasticidad. Y que si ya está especializado, les pongamos a hacer 1000 deportes. ¿Esto por qué sigue sonando? Esto básicamente, ¿qué es lo que buscamos? Es que hayan muchos caminos. Cada vez que yo genero una ruta, cada vez que yo hago un gesto, un movimiento, mi cerebro empieza a generar nuevas rutas. Y entonces lo que va a pasar es que yo genero nuevos caminos que me lo van a permitir. Siguiente, por favor. Y entonces acá aparecen unos conceptos como la psicogénesis. Simplemente es generar nuevas sinapsis cada vez que yo puedo. El pruning, cada vez que tengo que algo no funciona o que lo dejo de usar, se elimina. La adrenogénesis, nuevas terminales en la neurona que me permiten hacer nuevas conexiones. Y cada uno de estos procesos, incluyendo la neurogénesis, hasta finales del siglo pasado, no hace 25 años, creíamos que neurona muerta, neurona no reconstruida. Hoy sabemos que no es cierto. Y entonces, ¿de qué va a depender esto? De qué tanta estimulación yo le voy a dar al deportista para hacerlo. Lo peor que le puede pasar a un muchacho, aparte porque se va a aburrir, se va a desmotivar, es que el entrenamiento sea repetitivo. Tengo que generar siempre entrenamientos nuevos y tengo que empezar a usar tecnologías que me lo van a permitir. Siguiente, por favor. Ya en la práctica, siguiente, empiezo a tener cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando guardo información, todas las capacidades numéricas. Esta es la que está diferenciando hoy un atleta de alto rendimiento. Quien tiene buena capacidad de memoria de trabajo funciona mejor. ¿Y eso qué es? Es simplemente, es la memoria RAM que me va a permitir a mí procesar. Entonces, si yo soy capaz de reconocer los gestos de mi oponente, voy a predecir, ¿y en dónde está eso? ¿Qué es lo que está haciendo? Esa memoria inmediata que yo estoy trabajando aquí. Todo lo que tiene que ver con memoria a corto plazo, que es lo que ustedes hacen al finalizar el entrenamiento, y todo lo que tiene que ver con memoria a largo plazo. Ojo, chicos que no duermen, no tienen la capacidad de memoria, no guardan. Entonces, estudiantes, no trasnochen antes de un parcial, duerman bien. Porque si trasnochan, no van a guardar en la memoria. ¿Y qué es lo que hace usted en el examen? Repetir lo que está allá en la memoria. Siguiente. Ya en la práctica, siguiente por favor. Nosotros hoy en día contamos con esto es un mapeador. Acá tenemos un chico de tiro que le estábamos haciendo en vivo y en directo cómo funcionaba su cerebro. Tiene una especie de un gorro de baño con 256 sensores. Este es pequeñito. Aquí la ICESI tiene uno de 1028 sensores en el cerebro que te están tomando datos reales del cerebro. Pero tenemos cosas mucho más simples. Acá, por ejemplo, en estos de acá estoy midiendo frecuencia cardíaca, estoy midiendo la sudoración, que tiene que ver con el control emocional, estoy viendo la atención del atleta siguiente, y en la práctica, ¿qué es lo que me muestra? Siguiente, por favor. Le das clic al video, simplemente, si ustedes ven acá, es una atleta de lanzamiento a la cual yo le estoy poniendo sensores y estoy viendo qué pasa con ella. Sensores en una balaca, sensores en su músculo y estoy viendo la relación y cómo funciona. Siguiente. ¿Y eso en la práctica para qué me sirve? Siguiente, por favor. Clic en el video. Miren lo que estamos haciendo ahí. Esto es un equipo, esto es un receptor, un amplificador y le estamos mandando señales en donde el atleta está viendo qué tiene que hacer. Le estamos enseñando cómo modular su cuerpo, qué tensionar y qué no tensionar. Acá tenía un electromiógrafo,
en donde simplemente está aplicando qué tensiones, cuáles son los músculos que debe apretar. Siguiente. O acá, le estamos enseñando a un atleta muy conocida en el Valle, doble medallista olímpica de lucha. Dale, por favor. Me lo sé. Donde le estamos enseñando a que su cerebro se relaje. Y entonces programamos el equipo y la ponemos a hacer actividades técnicas que le hemos enseñado previamente y le mostramos cómo se relaja. Siguiente. O esta, la famosa respiración diafragmal, donde el atleta, esta es Claudia, es una deportista de vóley playa, yo la tengo acá haciendo que el molino se mueva. El molino se va a mover siempre y cuando respire de esta forma. Cuando no respira, mira aquí el molino se paró. Neuro y biofeedback. Siguiente, por favor. Y ahí, otras cosas. Por ejemplo, los trabajos de neuroestimulación. Ya tenemos equipos, acá en Idervalle los tenemos, en donde yo le enseño, yo simplemente le enseño al cerebro lo que quiero hacer. ¿Saben quién es ella, no? La de arriba. Múltiple y medallista de natación, la Isabel Arcila. Esto es un trabajo en una competencia internacional. Miren donde está acostada ella. Esto fue entre pruebas. Ella hacía muchas pruebas, no teníamos mucho tiempo de recuperarla. Y acá simplemente con estas gafas estoy poniendo a su cuerpo y a su cerebro a relajarse. Lo mismo lo puedo hacer acá, con corriente. Este es un equipo muy bonito, se llama un Enway. Perdón, ay, se me fue. Este equipo trae muchos programas. A la misma atleta que les decía, como no podía calentar por la lesión, trae un programa que hace que se active, que hace que el cerebro trabaje más rápido. ¿Y eso cómo funciona? Simplemente yo hago estimulación nerviosa transcutánea, como en los oídos, de los nervios periféricos, puedo hacer estimulación medular, y son equipos que no son baratos, esto todavía no es barato, pero que ya tenemos en el mercado y que están funcionando muy bien, y que me van a permitir ir moldeando al atleta a las condiciones psicológicas que yo quiero. Siguiente, por favor. Con esto acabo, les quería mostrar un video, pero ya no nos da tiempo, de inclusive chicos que en el momento que tuve oportunidad de trabajar con tenis de mesa hacíamos. Ustedes los encuentran mucho, últimamente pues, la IA me está mandando muchas cosas en donde uno ve a Ronaldo entrenando fútbol haciendo movimientos repetitivos o a la Isinbayeva, la tenista, haciendo movimientos previos antes de. Es eso. Acá yo no tengo un laboratorio, digamos que tenemos la fortuna de tener laboratorios. Hoy en el país, Antioquia, Valle, Bogotá y el ministerio cuentan con este tipo de laboratorios, que no son para todo el mundo, que son costosos mantenerlos. Cada jueguito, cada vez que hacíamos pruebas, eran 12, 14 electrodos y no son baratos exactamente. Entonces, todo este tipo de procedimientos hay que tener computadores de alta calidad, y como les digo, ya hay universidades que yo sepa, la ICESI aquí, la Manuela Beltrán en Bogotá, que cuentan con equipos, con laboratorios de neurociencia, la nacional, que no es tan bueno, que te permiten a ti hacer investigación. Esto es tecnología que lleva 50 años funcionando y que hoy en día tenemos a la disposición del entrenamiento deportivo y que nos ha permitido ir avanzando de a pocos. Si es necesario más inversión, claro que sí, porque no son equipos baratos. Y hoy en día contamos con equipos totalmente inalámbricos, donde yo puedo tener un atleta jugando fútbol y midiendo qué es lo que está pasando con su cerebro. Que me dan 80 yardas, esos son como 800 metros, como 700 metros de distancia para tener la señal. Que me está recogiendo la información en tiempo real de lo que está pasando con sus emociones, con sus pensamientos y demás. Era un poco la invitación a que empiecen a investigar, en que empiecen a jugar con esto, en que pensemos a ensayar y a equivocarnos, porque yo aprendí así. Yo aprendí con un polígrafo de tinta. Por allá, la mayoría del auditorio no había nacido en ese momento. Como dicen mis hijos, en los años 1600, y empezamos a jugar y hoy entendemos la capacidad y la posibilidad que tiene esto. La neurociencia aplicada al deporte es un campo nuevo a explorar, pero es del futuro de lo que el deporte nos va a dar. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi querido profesor. De verdad que es una conferencia muy interesante. No pudimos perder ni espabilarnos un segundo. José Fernando, te vamos a hacer entrega de tu medalla académica por participar en este evento. Gracias al profesor Lisímaco. Y con este ejercicio vamos por terminar la jornada de la